Buenos días y muchas gracias por acudir una semana más. Antes de empezar a contaros las cuestiones de actualidad para nuestro grupo parlamentario, hacer una mención, aunque sea breve, a unas palabras que dijo ayer el portavoz del Consejo de Gobierno con respecto a la dificultad que entraña la reforma de los aforamientos, ¿vale? Prácticamente se presentó como algo imposible de hacer. Es verdad que la reforma de los aforamientos requiere una reforma del Estatuto. Reformar el Estatuto supone, además del procedimiento del Parlamento de Andalucía, que la reforma se tramite y apruebe ante las Cortes Generales, y es verdad que nuestro Estatuto de Autonomía exige referéndum pues, como garantía de que todas las reformas estatutarias pasan por el trámite de la aprobación ciudadana. Pero, claro, utilizar eso para no abrir el debate nos parece muy tramposo. Los aforamientos es verdad que están sobre la mesa, en el caso andaluz, como excusa que ha puesto Ciudadanos para romper relaciones con el Gobierno, pero nos parece que, sea como sea, se puede hablar de ello y lo difícil o lo fácil que sea la reforma es algo que no nos debe limitar a la hora de ponernos a hablar de un tema que es de actualidad y que además le preocupa a la ciudadanía. Nos parece que el hecho de que un procedimiento de reforma no sea algo muy rápido no es excusa para hurtar al Parlamento de un debate que a nosotros nos parece como mínimo interesante. Es verdad que hay que tenerlo de manera sosegada, pausada, de que hablamos de aforamientos solo de diputados y diputadas, de miembros del Gobierno o de otros cargos, pero que se puede hacer, y una cosa es que el procedimiento tenga su complejidad técnica y otra cosa es que sea imposible y se esté vendiendo como algo dificilísimo. Si así fuera, no se podría reformar nunca el Estatuto. Por lo tanto, lo primero era señalar esas puntualizaciones en cuanto a las palabras del portavoz del Gobierno, que lo que nos parece que quieren es echar balones fuera diciendo que es casi imposible el debate y, por tanto, aparcarlo. A nosotros ahora venimos haciéndolo semana tras semana, nos toca prácticamente hacer balance de esta recta final de la legislatura, de cuál ha sido la gestión de la presidenta del Gobierno, de la gestión de Susana Díaz. Para nosotros, lo hemos dicho muchas veces, pero es verdad, nos parece que la gestión ha sido prácticamente nula. Nos parece que no tenemos resultados visibles, seguimos con unas cotas de desigualdad, de pobreza, de paro, de exclusión social, que prácticamente no han variado desde el inicio de la legislatura. Son 3 años y medio que nos parece que no hemos creado, no se ha sabido aprovechar y crear oportunidades para familias andaluzas, para romper o reducir la brecha de desigualdad, para crear empleo de calidad, etcétera. Y al final nosotros reducimos la legislatura a 2 eventos. La primera mitad de la legislatura está marcada por el intento de Susana Díaz de asaltar, de dar un golpe de mano ante Ferraz y hacerse con la Secretaría General del Partido Socialista. En consecuencia, la primera parte de la legislatura, toda la actuación de la presidenta del Gobierno se dirige a ese objetivo y Andalucía queda en un segundo plano durante esos primeros tiempos. Al final, ¿cómo acaba? Pues con la vuelta a San Telmo, con la pérdida de su aura de ganadora, y llega un segundo momento en el que parece que Susana Díaz iba a centrarse en Andalucía, ya que había perdido Ferraz, y sin embargo no es así. La manera que tiene de afrontar la vuelta es una política de anuncios, de ruedas de prensa, de bombo y platillo, de muchas medidas que nunca se llevan a cabo y que al final lo que suponen es que estamos cuestionando o estamos culpando continuamente de la mala situación andaluza al Gobierno Rajoy, al Gobierno central. Pero claro, llega la moción de censura, Pedro Sánchez se hace con la presidencia del Gobierno y parte de esos argumentos se le caen a la presidenta del Gobierno, de manera que todo ese argumentario pierde. Estábamos reivindicando, habíamos logrado una postura relativamente común de los grupos de esta Cámara en torno a la financiación autonómica, por ejemplo. Está claro que tenemos una infrafinanciación estructural en Andalucía, muy por debajo de lo que nos correspondería. Se estaba reclamando con insistencia al Gobierno central mientras el Gobierno era de Rajoy. Desde que Pedro Sánchez llega a la Moncloa se habla de financiación con la boquita muy pequeña y Susana Díaz una vez más deja relegados los intereses de la ciudadanía andaluza porque el que gobierna ahora es un presidente socialista. Nos parece que es algo que no es de recibo. Al final, lo que le exigimos a Susana Díaz es que estos meses que quedan por delante de legislatura, sean cuantos sean, sigamos trabajando o, en su caso, se pongan a trabajar, porque nos parece que ya no hay excusa para hacerlo. Nosotros instamos a Susana Díaz a traer cuanto antes una propuesta de presupuestos, un proyecto de presupuestos a la Cámara para demostrar que es una política solvente, eficaz y que es capaz de gobernar con una mayoría que, si bien es verdad que es minoritaria, pero bueno, la capacidad política, la capacidad de gestión se tienen que apreciar, se tienen que ver cuando uno no tiene mayoría absoluta. Gobernar con mayoría absoluta es fácil. Hay toda esa capacidad de diálogo de la que ella ha presumido y que no le ha hecho falta porque se ha tirado 3 años gobernando con Ciudadanos que a cambio de rebajas fiscales prácticamente no le ha hecho oposición y le ha dejado pasar todas las medidas que hacía falta. Hemos visto que no ha exigido el cumplimiento del acuerdo y que no ha sido especialmente duro en ninguna de las medidas. Tampoco Ciudadanos ha sido muy
proactivo a la hora de traer medidas o iniciativas que exigieran un acuerdo o un compromiso por parte del Gobierno del partido mayoritario. En consecuencia, 3 años y medio en que Ciudadanos se ha contentado con algunas rebajas de impuestos puntuales que se podían atribuir como mérito y Susana Díaz ha gobernado prácticamente sin problema. Y ahora resulta que hay una situación de inestabilidad. Pues no, nos parece que su obligación es, como presidenta del Gobierno, traer un proyecto de presupuesto y negociarlo y sentarse a hablar con las demás fuerzas que hay presentes en el arco parlamentario para lograr un acuerdo y que se puedan aprobar. Obviamente tendrá que hacer concesiones. ¿Por qué? Bueno, porque es que no tiene mayoría absoluta, pero esa es la política. Y una política eficaz y solvente, como ella se creó, se dice, tiene que demostrarlo en momentos como este. No, si no, voy a convocar muy rápido porque ahora no soy capaz de sentarme a hablar con quien tanto he vilipendiado y, por tanto, no voy a ser capaz de sacar unos presupuestos adelante. Nos parece que no sería de recibo. Nosotros seguimos trabajando porque, como les decía, y a pesar de que el adelanto electoral parece que llega, ¿no?, todas las semanas, nosotros seguimos trabajando pues como si la legislatura fuera a terminar conforme corresponde, ¿no? Y entonces hemos registrado 2 iniciativas que nos parecía interesantes por lo que suponen de debate. La primera es una proposición no de ley que pretende que el Gobierno suprima las ayudas para el alquiler de vivienda que perciben los altos cargos del Gobierno andaluz y que se cifran en unos 700.000 euros anuales. Es verdad que hay quien nos ha dicho que es una cifra que puede ser simbólica, pero es que con las cifras de paro, de pobreza, de exclusión social con las que nos desayunamos cada día, nos parece que no se puede defender que se mantengan ayudas al alquiler a altos cargos de la Junta que ya cobran un sueldo, bueno, pues que está bien. Nos parece que hay que hacer algo con eso, ya que no se ha sido capaz de reducir la brecha de desigualdad entre la ciudadanía andaluza. Y otra iniciativa que también hemos registrado es otra PNL sobre la amnistía fiscal y que lo que pretende es que el Gobierno andaluz inste al Gobierno central a publicar la lista de personas físicas y jurídicas que se acogieron a la amnistía fiscal, porque, si recordáis, Pedro Sánchez no paraba de decir que si llegaba al Gobierno lo primero que hacía sería publicar esa lista. Desde el Gobierno andaluz se le instaba a hacerlo y, sin embargo, ¿ahora qué? Otra vez el presidente socialista, el que está en la Moncloa, el Gobierno andaluz calla y no exige nada. Nos parece, además, especialmente importante que lo pidamos desde una comunidad autónoma donde cualquier pequeño empresario que recibe una subvención de 1.000 euros tiene que publicarlo, es decir, se tiene que publicitar quién recibe ayudas de solo 1.000 euros por parte de la Administración y esos datos son públicos. Si eso es así, conforme a la legislación andaluza, y a esto nos parece bien, con más motivo, publicar la lista de cuántas personas físicas y jurídicas se han acogido a la amnistía fiscal para no ser sancionadas por un impago, por un incumplimiento de las obligaciones tributarias. Hay otra nota en esa iniciativa, en esa PNL, en la que exigimos que se investigue por parte de los servicios de inspección de Hacienda el patrimonio del rey emérito, de Juan Carlos de Borbón, porque ahora mismo hay muchas informaciones cruzadas sobre su actividad de lobista, por un lado, y también sobre supuestas fortunas en paraísos fiscales, etcétera. Nos parece que la Inspección de Hacienda tendría que investigar, dentro de lo que son sus competencias legales, si existe alguna irregularidad del que durante mucho tiempo y todavía cobra un sueldo público. Entonces, nos gustaría que eso se hiciera. Eso solo se puede hacer desde los servicios de inspección de Hacienda centrales y por eso lo incluimos en esta iniciativa, que si se aprobara el Gobierno andaluz tendría que instar al Gobierno central para que así se hiciera. Y, por último, antes de terminar, trasladar una cuestión que a nosotros nos viene preocupando mucho y es la imputación de diversos dirigentes del Partido Socialista de Huelva, entre ellos el presidente de la Diputación de Huelva. Nos parece que es verdad que la investigación judicial se ha iniciado y habrá que, para las responsabilidades judiciales penales está la justicia, pero nos parece que el Partido Socialista debería dar respuesta, el propio Partido Socialista, estableciendo algún tipo de medida contra sus dirigentes, porque si las informaciones que hay son falsas, lo que se está investigando son compras de voluntades políticas en el Ayuntamiento de Aljaraque, incluyendo algunas prácticas, en fin, que se podrían tildar de mafiosas y haciendo uso de recursos públicos para beneficiar, supuestamente, es verdad, hay que demostrarlo, al Partido Socialista de Huelva. Entendemos que el caso tiene la gravedad suficiente para que se tomen acciones contra estas personas, repito, acciones por el propio partido que es el que los tiene que hacer. Le exigimos al Partido Socialista, en este caso, que cumpla su palabra, que diga que va a ser implacable contra la corrupción. Y ya, por último, terminar haciendo alusión a una visita de unos europarlamentarios de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a Doñana, que comienza hoy. Decir que, como sabéis, este es un tema que mi grupo parlamentario ha seguido desde el principio. De hecho,
Nosotros nos congratulamos porque nos parece que el cambio de postura del Gobierno de la Junta de Andalucía en este tema tuvo que ver precisamente con nuestras reiteradas peticiones de que se paralizara la obra. Aunque no se ha llegado a paralizar, creo que sí hemos podido demostrar que la Junta de Andalucía tiene responsabilidad en todas las obras que se están haciendo, porque las últimas autorizaciones las da la propia Junta de Andalucía, a pesar de que el Estado es verdad que había trampeado, ¿no?, a la hora de conceder también sus autorizaciones, y bueno, que se va a investigar el incumplimiento de la legislación medioambiental europea y que seguimos vigilantes sobre el tema, porque es verdad que todavía no se ha paralizado la obra y además queda otro asunto pendiente, que es que si llega a la paralización definitiva, hay pendiente una indemnización que habrá que pagar a Gas Natural y que veremos al final quién lo paga. Nosotros nos tememos que de una manera o de otra la ciudadanía andaluza va a acabar pagándola, puede ser de muchos millones de euros y que al final nos va a costar ese dinero pues por la dejación de funciones tanto de la Administración estatal, pero también la autonómica, que a nosotros la que más nos compete, ¿no?, que nunca tendría que haber dado la autorización ambiental unificada para permitir la explotación de gas naturales en una de nuestras joyas naturales, ¿no?, como es Doñana.